Pues lo dicho, esta semana vamos a seguir construyendo nuestras propias herramientas porque en muchas ocasiones, cuántas veces nos hemos preguntado que hemos deteriorado un elemento que estábamos construyendo con una mordaza que no debíamos. Y a lo que me vengo a referir. ¿Qué herramienta nos vamos a construir? Como os habréis fijado, en muchas ocasiones hemos tocado el tema de la madera. Bueno, pues para trabajar con madera, lo cierto es que si trabajamos con este tipo de mordaza, en más de una ocasión vamos a fastidiar la pieza de madera porque la mordaza va a perforar incluso la madera o la va a dañar o la va a arañar. Así que lo que vamos a hacer en este programa va a ser algo más sencillo. Vamos a construirnos un banco o un tornillo de carpintero, todo de madera, para que la misma presión, madera con madera, no nos eche a perder el trabajo que llevamos hecho. Para ello os voy a explicar un poco el funcionamiento y los materiales que se necesitan. Básicamente, madera. Vamos a trabajar con 2 tacos de madera que nos hemos agenciado. Como veis aquí, son simplemente 2 tacos de madera. Podríamos hacer, hay muchas variedades, lo cierto es que tengo que decirlo en este grupo de trabajo, pero lo que sí os puedo adelantar es que en la mayoría de ocasiones, si trabajamos con una madera un poco fina, lo cierto es que al presionar el banco de trabajo podría sufrir algún deterioro. Así que vamos a curarnos en salud y, si os fijáis, son tacos de madera con un ancho más que respetable. Exactamente, ahora mismo el taco tiene aproximadamente 4 centímetros de ancho. ¿Puede ser menos? Claro que puede ser menos, pero con este ancho nos va a dar la seguridad de que si apretamos bien no se nos vaya a partir. Tiene que ser madera, madera, no puede ser aglomerado y no puede ser una mezcla de maderas de ese tipo que en muchas ocasiones podemos ver en tiendas especializadas de madera. Pero lo digo, para hacer un banco o un tornillo de carpintero vamos a utilizar tacos de madera, madera, que no sea aglomerada, con un espesor medianamente ancho, entre 3,5 y 4, para que nos dé la suficiente garantía de que no va a sufrir desperfectos. Lo dicho, de momento, 2 tacos de madera, que los tenemos ya prácticamente cortados, nos hemos adelantado al tema. Vamos a utilizar también una varilla roscada. La varilla roscada la podemos comprar en cualquier ferretería y, por supuesto, unas roscas o tuercas con el mismo paso. Podemos agenciarlas, lo digo, en cualquier ferretería e incluso unas arandelas que también van a funcionar. De momento va a ser lo imprescindible. Vamos a tener que utilizar 2 guías que nos sirvan para que el recorrido de esta vara roscada no se nos tuerza. Para ello podemos utilizar en muchas ocasiones, podéis ver tutoriales en internet y os pueden dar un montón de consejos. Quizás lo que os puedo adelantar es que si tenéis materiales en casa que podéis reciclar precisamente para que os sirvan de guía, no desperdiciéis dinero y aprovecharlo. Desde un mismo palo de escoba de madera hasta un trozo de aluminio o incluso de acero, tubo de acero, os puede valer. Yo, por ejemplo, en el taller tenía un sobrante de un tubo de cobre que le voy a dar precisamente la utilidad que corresponde. A esto cortaréis los largos oportunos y os explicaré cómo va la cosa. Es la más de sencilla. Herramientas que vamos a necesitar. De momento, una pequeña lijadora o incluso se puede lijar a mano. Un destornillador, vamos a llamarlo así, para poder atornillar tuercas y atornillar tornillos. Tornillos por completo, que no se nos falten, tornillos para madera y algo que quizás
es un poco más específico, serían las brocas para madera o incluso las bailarinas. ¿Qué son las bailarinas? Bueno, pues os voy a explicar. Aquí tenemos un juego de brocas complejo, tanto de pared como de madera como de hierro. ¿Y las bailarinas qué son? Bueno, pues son estas herramientas. Una herramienta que sirve para hacer agujeros perfectamente sin tener que agrandar o disminuir. Tienen unas medidas exactas y el agujero te va a salir perfecto. Con un taladro y este tipo de brocas podemos hacer unos agujeros perfectos y a esto se le llama bailarinas. Hay de muchos diámetros, hay brocas también específicas de ese mismo ancho, pero en esta ocasión vamos a utilizar precisamente el diámetro que nos va a acompañar con la tubería que tenemos de cobre e incluso la que tenemos de varilla roscada. Básicamente van a ser las herramientas que vamos a utilizar en todo este proceso. Tampoco es mucho y podemos tenerlo, os lo puedo asegurar, en casa. Este tipo de herramientas podemos tenerlas en casa. Bueno, pues dicho esto, tenemos ya todo preparado. Vamos a empezar paso por paso y lo primero sería colocar, o por lo menos visualizar o ver dónde podíamos colocar nuestro tornillo de carpintero para que no nos moleste en la zona de trabajo. Lo mejor de todo es que este tipo de herramienta podemos utilizarla de pon o de quita y pon. En esta ocasión tenemos una mesa de trabajo y vamos a buscar, quizás yo le he buscado un sitio ya más que idóneo para que no pueda entorpecer la labor del resto de trabajo. Quizás la voy a colocar en esta zona, acompañando al tornillo original, tornillo de hierro, lo colaré en esta zona que va a ser casi perfecta, donde puedo trabajar con una amplitud de maniobra sin que tenga que estar peleándome con nada más. Básicamente lo tengo ya todo colocado y lo cierto es que habría que ir empezando. Algo que también se me ha olvidado, que podría ser casi imprescindible, es el pegamento epoxi de 2 componentes, súper rápido. Esto nos va a facilitar en muchas ocasiones el tener que taladrar incluso la varilla roscada o incluso dejar bien atada o pegada una tuerca dentro o encastrada en la madera. Esto ya veremos la utilidad que le damos después. Bueno, pues básicamente esta es la explicación de los materiales y la herramienta que necesitamos para hacer nuestro tornillo de carpintero. Así que, si os parece, entramos en materia. Bueno, pues poco a poco vamos a ir empezando a hacer nuestro tornillo de carpintero. Hemos empezado por unir las dos piezas con 2 sargentos, 2 mordazas, para que vayan completamente parejos, por lo menos en la parte superior donde queremos que trabajen en condiciones. A continuación lo que hemos hecho es, si os fijáis, hemos marcado el largo y donde van a ir los orificios tanto de la varilla roscada, que irá en esta posición, como donde van a ir en estos 2 puntos, van a ir precisamente las 2 varillas que van a sujetar nuestra parte trasera con la delantera para que no se nos tuerce. Son las guías que vamos a utilizar. Hemos marcado ya prácticamente el sitio con un fondo suficiente para que cuando abramos nuestro tornillo tengamos una altura de soporte entre los 9-10 centímetros. Podemos darlo más, podemos darle incluso un poquito más, pero quizás va a hacer mucha más fuerza cuanto más al centro esté de nuestro madero. Así que tenemos ya prácticamente todo señalado, cogido, y para que no se nos vaya de madre, lo que vamos a hacer es una cosa. Con las mismas mordazas vamos a empezar a taladrar los agujeros, las 2 partes de la madera,
con la intención de que los agujeros sean perfectamente perpendiculares a los dos tacos. Para ello nos vamos a valer, como siempre, de una mordaza. La tenemos por aquí. Ajá. Y lo hacemos para que no se nos marche absolutamente nada. Y que quede todo bien sujeto y no tengamos problemas de que a la hora de taladrar se nos pueda mover y se nos fastidie la perpendicularidad, que es muy importante, de los orificios. Bueno, ahora lo sujetaré en condiciones, voy a preparar el taladro y las bailarinas. Bueno, tenemos ya sujetas nuestras piezas, las dos, os acordáis que estaban prácticamente unidas por dos mordazas y hemos marcado los agujeros donde van a ir precisamente la varilla roscada y las dos guías. Vamos a empezar con el agujero donde va la varilla roscada. Hemos comprado una varilla roscada de 20 milímetros. Aquí vamos a utilizar una bailarina de 19, no sé si lo podéis apreciar. 19 milímetros, que es básicamente el mismo grosor. Al trabajar la bailarina, como su nombre propio indica, rotará y hará un agujero perfectamente donde quepa nuestra varilla roscada. Bueno, con mucho tiento y empezamos a taladrar. Bueno, como podéis apreciar, prácticamente con una bailarina no opone resistencia ninguna y podemos controlar perfectamente el agujero. Ahí lo tenéis, un agujero perfecto. Y ahora cambiamos la bailarina y colocamos la que corresponde. Vamos a hacer los agujeros correspondientes a las guías, que por lo tanto cambiamos la del 19 y nos vamos con el paso que corresponde al otro. Cambiamos nuestra bailarina de sitio. Ajá, apretamos y utilizamos el mismo sistema. Sin darle demasiada velocidad al taladro, lo ponemos en el punto exacto y taladramos de la misma forma. Bueno, como veis, ya más o menos va cogiendo forma. Hemos cortado los dos tubos de cobre que teníamos, que nos van a servir de guía. Hemos atornillado prácticamente, como veis aquí atrás también, con su tuerca correspondiente, la varilla roscada. Le hemos dado este ancho, más que suficiente para colocar nuestras piezas de madera. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, de momento, las varillas, en teoría, en la parte trasera, tendrían que recogerse perfectamente. Eso habrá que repasar un poquito el orificio para que patine completamente. Como veis, esta sería su posición. Ajá. Y, bueno, como veis, va cogiendo forma. Ahora haríamos la parte delantera. Habría que fijar las varillas, las guías, a este agujero, que para eso podríamos hacerlo de dos maneras.
hacer un tornillo pasante directamente de aquí hasta el tubo, con lo cual haríamos un pasador por completo y ya no se movería. O incluso utilizar el pegamento epoxi de 2 componentes, que lo haremos también para que quede suficientemente fijo. Vamos a utilizar esas dos fórmulas. Un tornillo pasante que coja el pasador, otro por aquí, y a su vez vamos a utilizar también la resina epoxi para que quede completamente fijo y no se nos mueva en absoluto. El paso siguiente a ese será hacerle vamos a llamarle la parte central, donde vamos a poder darle al manubrio, como aquel que dice. Vamos a fabricarnos la parte esencial donde va a recoger nuestro tornillo de carpintero. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Pues de un taco de madera. Lo tengo ya preparado. Vamos a cogerle la medida más o menos aproximada. Perforaremos la parte de madera que nos hemos quedado, le vamos a dar un poco de forma y vamos a perforar también, como no, la varilla para que quede fija a nuestro taco de madera. Aproximadamente el taco, vamos a cogerla de esta altura y poco a poco va cogiendo forma. Así que el siguiente paso, hacemos el pomo para la rosca. Bueno, pues como veis prácticamente ya tenemos, todo montado. Y vamos a ir por partes. Esta sería la parte trasera, a la que en la parte posterior le hemos incrustado una tuerca, la tuerca correspondiente al perno principal. Esto va en la parte posterior y es la parte que iría pegada, la parte que va fija. Por lo tanto, hemos dejado también los mismos orificios que tiene a las guías. La parte movible, la parte que se mueve. Recordad, hemos cogido una varilla roscada, hemos metido una tuerca y a esa tuerca, con esta proporción, le hemos hecho un taladro que asegura la tuerca y el perno al mismo tiempo. Hemos dejado fijo las guías con pegamento epoxi, 2 componentes, y por este lado le hemos hecho, como veis, el manubrio que hemos hecho el orificio para pasar esto, que nos va a servir perfectamente para la función que queremos hacer. Y a su vez tenemos un tornillo pasante que ya está pulido por los ambos lados y por supuesto otro tornillo pasante en el eje principal. Bueno, para dejarlo embellecido, no embellecido, hemos hecho una chapita a la cual la hemos taladrado para que pase por el eje, iría en esta posición, tal cual, de manera que quede un poquito más curiosa y el orificio quede siempre protegido, con sus 4 tornillos, que los pondremos ahora mismo. Y básicamente lo único que queda es montarlo. Así de sencillo es. Parece sencillo. Hay que estudiarlo un poco antes de meterle mano. Son 2 tuercas, una varilla roscada y 2 guías. Así que si os parece, vamos a ir a empezar con la faena de dejarlo cada cosa en su sitio. Bueno, principal, tenemos un destornillador con sus tuercas y tornillos cogidos ya, y lo suyo es empezar a ir colocándolo en su sitio. Poco lo tenemos marcado ya, por lo tanto la situación es bastante fácil. Aquí tenemos otro.
Y el siguiente vamos a dejarlo a esta altura para que no nos dé problemas. Vamos a dejarlo aquí, así. Bueno, tenemos ya los tornillos presentados y lo único que queda es empezar a asegurarlo cada uno en su sitio. Aquí lo tenemos ya marcado y por lo tanto no nos complicamos la vida más. Esto, recordad, la parte trasera tiene que ir, en teoría, a la misma altura que el plan de la mesa de trabajo. Por lo que preparamos todo. Ahí tenemos uno. Dejamos el otro preparado a la altura suya. Y dejarlo todo a su sitio. Ajá. Poco a poco vamos atornillando. Vamos atornillando. Vamos a ver si quiere atornillar. Ahí está. Ahí lo tenemos. El siguiente. Y vamos con el último. Bueno, tenemos ya la parte trasera montada. Siguiente paso. Con la estructura de la delantera, lo último que tenemos que hacer es introducir las guías en sus agujeros correspondientes. Ajá. Y simplemente coger la rosca, ahí poquito a poco para que vaya entrando, y una vez que lo tengamos sujeto ya podemos ir al siguiente paso. Esto nos va a servir, ¿veis? ¿Os acordáis que es del mismo material que teníamos aquí? Una tubería de cobre que la hemos reutilizado precisamente para que nos sirva de guía. Y en esta ocasión va a ir al mandubrio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, esto simplemente es una tuerca que va a servir de tope. Ahora le pondremos un poco de pegamento para que se quede fijo y en este lado prácticamente haremos lo mismo. Situación. Ya tenemos nuestro mandubrio preparado. Bueno, pues ya tenemos montado prácticamente todas las piezas de este tornillo de carpintero. Queda pues prácticamente la prueba de fuego, es decir, el saber que funciona. Y parece ser que en principio, bueno, no está mal del todo. Parece ser que de momento funciona, tanto para abrir como para cerrar. Bueno, lo cierto es que, como os decía, en muchas ocasiones el tener un tornillo de hierro nos estropea a la hora si estamos trabajando con madera. Por lo tanto, lo mejor de todo es, si vamos a trabajar con madera, tener un banco o un tornillo de madera para poder trabajar con él. De tal manera que madera con madera os aseguro que no va a sufrir en absoluto. Ahí lo tenemos. Bien sujeto y no se mueve. Bueno, pues ahora ya podríamos trabajar directamente con el trozo de madera o con la pieza de madera que tuviéramos que hacer y os aseguro que teniendo esto la madera no va a salir perjudicada. Por lo tanto, lo tenemos ya prácticamente todo preparado. Haría falta un pequeño lijado, pasar un cepillito, pero si queréis rizar el rizo, vamos a darle un poquito de color. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el tinte que queramos. Lo cierto es que vamos a proteger la madera, le daremos un poco de cera después
o aceite y quedará completamente protegido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sencillo, con tinte hidroalcohólico. Ya seguramente en otras ocasiones lo habréis visto y funciona perfectamente. El tinte se lo da a la madera rápidamente. Como veis, va cogiendo el color absolutamente por todos los sitios. Y lo mejor de todo es que da un aspecto completamente distinto a nuestra madera y a nuestro trabajo. Con una esponjita os vais limitando simplemente a pasar, como estáis viendo, poco a poco va saliendo el color e incluso, lo mejor de todo, van saliendo también las distintas vetas que tiene la madera. Como veis, ahora pasaremos un trapito para eliminar el resto. Y bueno, pues poco a poco vamos a ir terminando nuestro banco de carpintero, que nos ha quedado por lo menos aparente. Que eso es lo que importa. Por lo menos la apariencia es buena. Y lo mejor de todo es que encima sabemos que realmente funciona. Así que vamos a dar el último repasillo por aquí. Ajá, aquí lo tenemos. Bueno, básicamente este es nuestro banco de trabajo cuando estemos con la madera. Así que y vemos que cierra perfectamente. Ahí lo podéis apreciar. Nuestro banco de carpintero colocado en nuestra mesa de trabajo. Bueno, pues básicamente este es el proyecto de esta semana. Si queréis hacerlo, podéis seguir los pasos que hemos seguido aquí o incluso meteros en un montón de tutoriales que hay por la red. Cada uno se da de una forma distinta. La construcción básicamente es todo lo mismo. Una barra que está conectada a dos tuercas, dos guías y dos trozos de madera. En realidad no tiene más. Este es el proyecto. Banco de carpintero en Repara y Recicla.